Bien, buenos días. Muchas gracias por por asistir a la clase en línea. El día de hoy tendremos la exposición sobre una temática, pues como vimos también el martes pasado, una temática altamente sensible, compleja, que es el aborto y en un par de entidades en México y en otras partes del mundo, como se conoce, la interrupción legal del embarazo. Este tema, como ustedes lo saben, estará desarrollado por su compañera Frida González. Después va a participar su compañero Francisco Peña y cerrará la exposición Valeria Galindo. Tienen ustedes, por favor, a la vista, en ese orden, la escala de evaluación para Frida, es la que deben tratar de tener eh, al inicio, después Francisco y después la de Valeria. Si alguien eh, no tiene condiciones para resolverla por la razón que sean, como lo han hecho en otros casos, me la envían después de manera privada al grupo de WhatsApp. Bien, pues vamos a comenzar. Adelante, Frida, te escuchamos. Bien. El aborto, vamos a definir primero el aborto. Y bueno, el aborto es como tal la interrupción del embarazo de manera de manera un poco general. Este es un poco crudo, pero en términos médicos así es. Se expulsa el producto de manera inducida, ¿qué quiere decir? La manera inducida es cuando hay el propio mujer lo haga, pues Un momento, Frida. sillas. Un momento, Frida. Quita, por favor, tu video para ganar un poco de Ok, mayor fluidez. Gracias. Reinicia, por favor. Nada más déjanos ver tu presentación, porque se está brincando un poco tu audio. Compártenos tu presentación, por favor, Frida. Tenemos oportunidad que se restablezca. Parece que Frida se desconectó. Ya viene. Ya viene de nuevo. Esperemos un momento. Muy bien. Ahora compártenos tu presentación, Frida. ¿Me escuchan? Ya, ahora sí. A ver, inicia, por favor, nada más, compártenos tu presentación. Sí. Lo sigo con la presentación, es que no los veo.
Sí, nada más súbela. Um, No, no ya la está. compártela. Se supone que ya está compartiendo mi marca, que ya está Ahí, compartida. ahí va, espera. Ahora sí. Pero quita el video, quita tu video, porque si no se va a Con mi entrecortar. cámara, ok. Sí, quítala. Ay. ¿Dónde no? Aquí está. Bueno, como les decía, el aborto inducido es cuando hay una cuando se involucra la participación humana como tal, y el aborto espontáneo es cuando la mujer o la mujer más bien no tiene control sobre eso y son por cuestiones biológicas. Bueno, esa es la clasificación general del aborto, pero también hay una clasificación clínica muy extensa, pero no quiero andar en ella, solo la menciono para que sepan que también hay una clasificación clínica sobre el aborto. Y bueno, no es lo que nos compete en esta exposición, porque lo que nosotros queremos abordar es la clasificación del aborto para llegar a la interrupción legal del embarazo. Bueno, hay distintos factores, como ya los hemos mencionado en las clases. Al ser un tema de salud pública, pues obviamente involucra los aspectos sociales que hemos estado analizando a lo largo de todos los últimos 4 meses. Entonces, los factores principales en el aborto es la escolaridad, el nivel socioeconómico, el acceso a la información y la presión social. Tomo como núcleo principal la escolaridad porque la escolaridad nos va a dar una guía a los demás factores, que es el acceso a la información, el nivel socioeconómico y la presión social, porque dependiendo de la escolaridad, muchas mujeres, eso está comprobado estadísticamente, sobre todo jóvenes, pues va a reducir, la escolaridad va a guiar su acceso a la información, porque entre mayor grado de escolaridad tienen, mayor información tienen y también entre mayor grado de escolaridad tienen las mujeres, de alguna forma eso da luz a su nivel socioeconómico y también a la fuerza o la resistencia que puedan llegar a tener ellas sobre la presión social. Entonces, estos factores son los que van a influir en el aborto. Nos vamos al contexto nacional, que si bien se puede decir que el aborto en todo México, no quiere decir que no esté despenalizado. Cuando decimos que se permite en todo México, quiere decir que se está permitiendo el aborto bajo diferentes causales. Depende de cada legislación estatal, pero las causales generales o más consistentes es por violación, por peligro de muerte de la madre, por alguna alteración genética que pueda llegar a tener el producto o por alteraciones genéticas. Que hayan tenido que ver con cuestiones medicinales o de tratamiento. Estas causales están basadas en la NOM 046, sobre la menciono, no voy a andar en eso, y las únicas dos entidades del país que tienen como tal la interrupción del embarazo, es decir, que no tienen ninguna el aborto, es la Ciudad de México y Oaxaca. Bueno, ahora nos vamos un poquito de forma más local, que en este caso es el Estado de México. Como bien les había mencionado anteriormente, se puede abortar bajo las causales de delito de violación, la acción culposa, que quiere decir que la mujer no tenía intención de embarazarse o fue accidental. Yo creo que esto se las cuestiones del aborto cuando la mujer no tiene control sobre su cuerpo y pues, el peligro de la mortalidad, el criterio médico de riesgos de formación genética, que en este caso se supone que sería el feto, y también quiero abordar la penalización y por eso es muy importante la cuestión de hablar y sobre todo de la interrupción legal del porque no son lo mismo. Entonces, en el Estado de México el Código Penal marca que sin fuera de causar
se puede ir de 3 a 8 años de prisión sin el consentimiento de la mujer, quien realiza el aborto sin el consentimiento de la mujer, tener de 3 a 8 años de cárcel, de 1 a 5 años de cárcel si la mujer quiere el aborto, y de 3 a 8 años de cárcel si se obliga a tener ese aborto. De la misma forma, la mujer embarazada corre el riesgo de ser encarcelada de 3 a 5 años, dependiendo también de los factores que la ley determina. Entonces, cuando se sale fuera de esas causales del artículo 251, el aborto es un delito. Y bueno, me voy a las estadísticas de GIRE, que es una organización no gubernamental, es prácticamente de la sociedad civil, que lleva un seguimiento muy, muy certero, muy dinámico sobre las cifras del aborto en todo México, porque ve al aborto como un tema de salud pública y como cuestión de salud reproductiva. Entonces, aquí tenemos un porcentaje de entre el 8 y el 11% de muertes maternas relacionadas con abortos inseguros. Y de ese porcentaje, el 6.9 millones de mujeres son atendidas por complicaciones relacionadas a esto, es decir, que el aborto no se está realizando bien. Esto también, cuando un aborto no se realiza bien, se tiene que ver pues, precisamente por las cuestiones legales, de que como no es permitido, como no está la infraestructura para hacer un aborto, entonces empiezan a buscar alternativas clandestinas para realizarlo. Y muchas personas no son aptas para llevar a cabo un aborto y empiezan a hacerlo de forma insegura, insalubre, y ponen en riesgo, o las propias mujeres se ponen en riesgo al llevar a cabo un proceso tan delicado y médico como debería ser el aborto. Y bueno, entre el 2010 y el 2014, 56 millones de 56 millones de abortos fueron inducidos, sobre todo en la región latinoamericana y del Caribe, porque también, como ya les había mencionado, los factores de escolaridad tienen un gran peso en el aborto, y pues ya sabemos que Latinoamérica es de los principales continentes que tiene muy bajo nivel de escolaridad. Y bueno, entre Latinoamérica está México, y por lo tanto Estado de México. Y bueno, a nivel mundial hay 99 millones de embarazos no planeados, que estaba un poquito con el tema de embarazo adolescente. No hay que desvincular el tema del aborto con el embarazo adolescente, porque también están estrechamente relacionados. Si bien no son norma general, están estrechamente relacionados. Y bueno, de 99 millones de esos embarazos, el 56% terminan en aborto, por las razones que ya había mencionado anteriormente. Y de ese 56%, el 36% de esos abortos son por voluntad de la madre, es decir, que no son espontáneos, que no es el que el cuerpo lo expulse, sino que las mujeres quieren abortar y deciden abortar. El 37% es una gran cantidad a nivel mundial. Y bueno, como les mencioné en un principio, una de las entidades que tiene el aborto legal autorizado, como tal, el ILE, es la Ciudad de México. Por lo tanto, se centralizan todas las clínicas, y todas las mujeres que quieren abortar de manera segura y legal, sin riesgo de que las encarcelen por abortar, van al Distrito Federal en ese entonces, porque es en 2007, y obviamente los estados aledaños, los más cercanos al Distrito Federal, son las que pueden acceder al aborto seguro, y el Estado de México, por la cercanía que tiene, es el que más abortos ha tenido en el Distrito Federal. Pero bueno, en esa escala, en esta gráfica se puede ver la cantidad de abortos que hay en el Distrito Federal, y el origen de otros estados aledaños, y por qué todo se realiza en... La gráfica viene en círculo porque de alguna forma nos está dando a entender cómo se centraliza la interrupción legal del embarazo, y por qué deberíamos empezar a hablarlo para que sea un tema de salud pública a nivel nacional y no solo capitalino. Y aquí es donde yo quiero llegar. El ILE es una discusión pendiente, al menos para el Estado de México,
y para muchas otras entidades. Y la quiero manejar en tres ejes. Una, por cuestión de justicia social. La Organización de las Naciones Unidas lo considera un derecho humano, el aborto como tal, y también la Organización Mundial de la Salud lo considera como, como una enfermedad tal cual, ¿no? Y bueno, en este eje de justicia social, pues las mujeres, si el aborto es considerado enfermedad, ¿por qué no deberían ser atendidas como tal en cuestión de salud pública? Y segunda, porque muchas mujeres han sido encarceladas injustamente porque tienen abortos una balanza que necesitan poner de salud pública, como la Organización Mundial de la Salud lo considera una enfermedad, está en sus listas de enfermedades desde 1968 y, y el hecho de que sea un tema de salud pública garantiza de alguna forma que las mujeres tengan acceso a una mejor calidad de vida, porque no se están poniendo en riesgo, porque son capaces de decidir y porque se les considera como seres sentipensantes, que es algo que yo quiero meter mucho en esta discusión, porque las mujeres sentimos y como seres que sentimos no solo vamos a tener que decidir a través de emociones. Estos tres ejes, es un tema que porque de alguna forma es un gran paso para darle calidad de vida a las mujeres, porque no se están exponiendo, porque no corren riesgo y porque puedes darle la voluntad, la oportunidad, perdón, de decidir sobre su propio cuerpo. Y bueno, aquí solo quiero hacer una breve mención de la presión social, cómo la presión social ha sido fundamental para que el aborto sea legalizado en estas dos entidades que había mencionado antes, que es la Ciudad de México en 2007 y en Oaxaca en el 2019, terminando el 2019 prácticamente. Y bueno, quiero hacer énfasis que es la presión social la que ha desencadenado campañas para que se pueda llevar a cabo la legislación del aborto a nivel nacional. Y regresando un poquito al Estado de México, esta discusión no se ha abierto en la Cámara de Diputados, sin embargo, las colectivas feministas se unen al Día Internacional Día Internacional de la Interrupción del Embarazo, perdón, puse aborto, que es el 28 de septiembre, y se conoce como 28S, porque esta es una manera de generar redes de apoyos internacionales, nacionales y estatales, para que se desarrollen campañas de manera para que las instituciones empiecen a hacer caso y así se puedan desarrollar campañas desde las instituciones sin presión, sin cuestiones tan, ¿cómo decirlo?, que parecieran un poco agresivas, ¿no? Entonces, no quiero dejar de lado y no quiero dejar de mencionar que el aborto, más bien la interrupción legal del embarazo, se ha logrado a través de la presión social y de las colectivas feministas que han estado haciendo durante años. Y bueno, quiero concluir este apartado de que el aborto es sin duda un tema de salud pública, debemos de quitar los estigmas y que sea ley. Pero Francisco da los antecedentes del aborto y por qué hago esta afirmación de que quitemos los estigmas y que el aborto. Muchas gracias, Frida. Adelante. Listo, ¿me veo?
Sí, adelante. Perfecto. Vamos a hablar sobre la despenalización del aborto y como ya lo mencionó mi compañera Frida, se trata de hablar de aborto para llegar a la interrupción legal del embarazo, hablar de la interrupción legal del embarazo. Y por ello vamos a dar una breve introducción sobre esto. La interrupción legal del embarazo, o como también la conocemos como despenalización del aborto, realmente no es un tema que esté como de moda, porque muchos lo toman así, que es un tema de moda, sino es parte fundamental de la lucha por los derechos humanos en el mundo y por la lucha también del empoderamiento de la mujer. Y el aborto, según la terminología médica, se comprende como la pérdida del producto de la concepción antes de alcanzar la viabilidad extrauterina. Esto lo doy para dar más o menos una introducción sobre por qué hablamos del aborto. Y vamos a hablar ahora de los antecedentes. Algunos de los antecedentes se remontan a incluso antes de la legislación del derecho al voto de la mujer eh, en México. En 1936 se publica un documento llamado El aborto por causas sociales y económicas. Esto por parte de un grupo de feministas marxistas lideradas por la doctora Ofelia Domínguez Navarro. Esto lo publicaron, eh, lo dirigieron hacia, hacia el grupo de abogados. Al Frente Socialista de Abogados en la Ciudad de México. En este se proponía hacer un análisis jurídico y sociológico para derogar la legislación que penalizaba la práctica del aborto. Esto en el año 1936. Sin embargo, el documento básicamente fue ignorado. Después prosiguieron la lucha y en los años 60, alrededor de los años 70, se dio la primera marcha fúnebre en memoria de todas las muertas por abortos clandestinos. Después de ello, bueno, también durante los años 70 se da como reconocimiento el 10 de mayo como el Día Internacional de la Maternidad Libre y Voluntaria y también se declara el 28 de mayo como Día Mundial contra la Mortalidad Materna. En los años 90, también en Chiapas, se aprueban algunas modificaciones a su Código Penal estatal para despenalizar el aborto, pero esta fue suspendida básicamente por la presión de la Iglesia Católica y el Partido Acción Nacional. Así lo publicó la revista Proceso en 1990. En el 2007 se ocurre el hito en la Ciudad de México o en el Distrito Federal porque se logra la despenalización del aborto. El día 24 de abril, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal despenaliza el aborto a petición de la mujer dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Más adelante voy a hablar sobre las causales permitidas en la Ciudad de México, que como ya también lo comentó Frida, básicamente es la primera entidad del país en despenalizar el aborto a petición de la mujer. En el 2019, el año pasado, el gobierno de Oaxaca publicó en el periódico oficial el decreto que hace legal la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Esto también a partir de una lucha y presión social, como lo comentábamos, se hace pública la despenalización del aborto en Oaxaca y actualmente la Ciudad de México y Oaxaca son las únicas dos entidades en el que es legal la interrupción del embarazo a petición de la mujer. Y ahora voy a hablar sobre la criminalización del aborto. ¿Esto por qué lo menciono? Porque realmente, a pesar de que hay dos entidades federativas en el país donde el aborto se puede realizar bajo las causales a petición de la mujer y otras causales que voy a hablar más adelante, la regulación en realidad del aborto en México es restrictiva y la única causal legal que se contempla en todo el país es cuando el embarazo es producto de una violación sexual.
Para esto, el GIDE menciona que para hacer una interrupción legal del embarazo por causal de violación sexual, no se requiere ninguna justificación, ninguna explicación. Lo único que lo único que debe de exponer es decir la verdad ante el órgano especializado y decir, pues, que fue una violación sexual. No necesitan justificar o demostrar nada y no se debe de hacer ningún tipo de investigación. Ahora hablamos de la Ciudad de México. La interrupción voluntaria del embarazo en la Ciudad de México se da por las siguientes causales. Solo cuando el embarazo es producto de una violación, que eso es en todo el país, pero en la Ciudad de México también es cuando hay peligro de muerte para la madre, por inseminación artificial no deseada, por graves daños a la salud de la mujer y a libre petición de la mujer antes de las 12 semanas de gestación. Bien, ahora hablemos de las sanciones. Hay diferentes sanciones en todo el país, pero las más comunes, las sanciones por el delito del aborto, se clasifican en penas privativas de la libertad que van desde 15 días hasta 6 años. También hay multas de 20 a 300 unidades de medida y actualización UMA, que están alrededor de una unidad por 86 pesos, me parece. El trabajo, también pueden tener sanciones como trabajo en favor de la comunidad y diferentes formas de tratamiento médico o psicológico. Los códigos penales criminalizan también a quienes auxilian a una mujer a abortar, situación que contribuye al estigma del aborto y evidentemente también desfavorece a que se accedan a abortos seguros en los servicios de salud en todo el país. A pesar de que el aborto es legal o está despenalizado por causal de violación sexual, existe un estigma en todo el país y precisamente por eso se dan estos factores que violentan el derecho al acceso al aborto por parte de las mujeres. Precisamente por eso quiero hablar sobre los derechos humanos que se están violentando con esta legislación, con estas políticas, puesto que existe el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Son derechos humanos internacionales y el derecho a la igualdad y a la no discriminación, pues es un principio fundamental de todos los seres humanos. También quiero hablar sobre el derecho a la salud. Este comprende algunas libertades y algunos derechos, y entre estos se encuentra el control de la salud, y menciona así el control de la salud y del cuerpo, incluida la libertad sexual y reproductiva, mismo que se está violentando con estas normativas. El derecho a una vida libre de violencia, el derecho a adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables sin violencia, coacción y discriminación con respecto a los asuntos relativos al propio cuerpo y la propia salud sexual y reproductiva. Evidentemente, y si como lo escuchan, se están violentando estos derechos. O sea, realmente esto está establecido e incluso en la Constitución dice que todos estos derechos deben de ser tomados como prioridades. Sin embargo, en las mismas constituciones está establecido el Código Penal que violenta a las mujeres en su derecho al acceso al aborto. Bien, ahora para ya casi finalizar, hablemos sobre lo que está pasando en estos últimos años. Como ya lo mencioné, en octubre de 2019, se logró el decreto de hacer legal la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación en Oaxaca. Este año, en mayo pasado, también se habló y se estuvo tratando el tema en el estado de Guanajuato.
Sin embargo, las comisiones de Salud y Justicia del Congreso de Guanajuato rechazaron las iniciativas que estaban buscando despenalizar el aborto en este estado. Y también en este mes, hace unos días, se dio en el Congreso de Michoacán, por parte de diputados de Morena, una iniciativa para la despenalización del aborto. Y, sin embargo, la iniciativa fue rechazada por al menos 40 legisladores, y también pues, fue turnada a comisiones de salud para su análisis y su estudio. Realmente, como lo comentaba también mi compañera Frida, no hay un avance y se sigue luchando porque esto se haga. Las colectivas feministas y demás organizaciones de la asociación civil luchan todos los días para que se haga visible este tema. Y como ya lo dije y lo mencioné antes, este es un derecho fundamental de las mujeres, y que obviamente favorece el empoderamiento de las mujeres, que no solo se está violentando un derecho, sino también están realizando, como lo menciona el Código Penal, sanciones directas a las mujeres que abortan, que acuden a hacerse un aborto, al parte médico que realiza este aborto. Y obviamente lo reflexiono así, que en algún momento los médicos que realizan a donde acuden las mujeres para realizarse el aborto, yo creo que quizá podrían tener miedo de recibir estas sanciones, y precisamente por eso denuncian a las mujeres. Bueno, también incluso recalcar también las cuestiones morales y de iglesia que se cargan encima para la denuncia, ¿no?, de las mujeres. Entonces, me gustaría mencionar también que se deben de dar las condiciones para que las mujeres puedan dar algunos amparos para no ser sancionadas por este delito, porque sí está tipificado como delito. Y pues dar las condiciones en y promoverle en todo el Congreso de la Unión y los congresos de los estados que, que se cambien estos códigos para no seguir discriminando a la mujer. Y pues también quiero dar paso a mi compañera Valeria. Ella nos va a hablar sobre las campañas en México, y va a hacer un análisis de estas, y vamos a concluir con ella. Eso sería todo por mi parte. Gracias, Francisco. Adelante, Valeria. Buenos días, yo les voy a hablar de las campañas. Sobre la interrupción legal del embarazo, solamente retomando un punto de mi compañero Francisco, se estaba discutiendo que dentro de la ley de amnistía entraba también la liberación de las mujeres al ser el aborto, el aborto considerado un delito menor. Entonces se estaba considerando, pues, que de una forma es criminalizar, y por otro lado es pues querer apoyar para que las mujeres salgan. Entonces hay posturas encontradas al respecto. Ya hablando específicamente de las campañas, en mi búsqueda pude encontrar 3 variantes de ellas: las que están a favor, las que están en contra y las que son informativas. Las que están a favor son principalmente hechas por colectivos feministas o en pro de los derechos humanos. También la comunidad LGBT se ha unido a este tipo de movimientos, ya que pues las mujeres también están involucradas dentro de estas luchas políticas. En contra, hay mucha movilización respecto a los grupos pro vida y religiosos. Yo pensaba que solamente los pro vida específicamente eran religiosos, pero me di cuenta de que no, que hay personas que simplemente creen que todos tenemos derecho a
a nacer, pero no predica ninguna religión. Y las informativas que están constituidas por las instituciones de salud, en este caso la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que son los que han estado más presentes en este sentido de la interrupción legal del embarazo. La OMS, por un lado, promoviéndola alrededor del mundo, y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, porque es el lugar en el que lleva más tiempo siendo legal la interrupción del embarazo. Sobre las campañas en contra, la mayoría de estos grupos que las movilizan de alguna forma lo hacen a través de redes sociales. Lo hacen principalmente con la idea de decir que ambas partes son importantes, que la vida existe desde el momento de la concepción. Rechazan la idea que tiene la OMS de que las primeras 12 semanas del embarazo el embrión no siente, el cigoto no siente, y también es por una cuestión moral esa creencia. Últimamente, como se han estado discutiendo las legislaciones de los estados, se han estado usando los hashtags con aborto no te voto de cara a las elecciones intermedias que se van a tener el próximo año, amenazando con que si se aprueban estas leyes, pues van a tener menos votos los partidos. Salvemos las dos vidas porque consideran que es importante y es independiente una vida de la otra, aun cuando se tiene contemplado que pues el feto depende principalmente en esas 12 semanas cuando la OMS lo considera legal. Se depende mucho la vida del feto de la madre, pero ellos consideran que son dos vidas independientes. Salvemos las dos vidas con un mensaje de que un embarazo no es el final, o el tener un hijo no es el final de la vida de la mujer. Tienen más la idea de que puede ser mejor para la mujer el hecho de tener a su hijo, aún en las situaciones de precariedad en las que se encuentran, que siempre hay forma de salir adelante. México es pro vida, igual con la misma idea de que toda vida vale desde su concepción, sí a la vida, y el aborto no es la solución. Y con esta idea de que se piensa que las mujeres buscan el aborto como una salida fácil, aun cuando en estadísticas se encuentra que muchas de las mujeres que abortan son mujeres que ya tienen hijos y que simplemente ya no quieren tener más, o sus condiciones ya no dan para tener más. Respecto a esto, igual que las asociaciones civiles que están a favor, ellos buscan quienes estén promoviendo el movimiento sí a las dos vidas en redes sociales. Apelan mucho a nuestro sentir porque pues somos mujeres, y ellos comentan que incluso el hecho de matar, porque así se dice, a los niños dentro del vientre, pues es un feminicidio en dado caso de que sea niña el producto. Sin embargo, no se sabe el sexo del producto hasta varios meses después de los 4 meses, entonces pues como que finalmente no tiene caso. Y han hecho énfasis en que la ONU promueve la muerte de los niños, básicamente de inocentes, en esta idea de que está mal lo que hacen, criminalizando a las mujeres, aquí al decir que las mujeres matan a otras mujeres, y aquí al decir que los organismos internacionales lo que quieren es exterminarnos de alguna manera. Eso es lo que yo vi en muchas campañas, y principalmente por líderes religiosos. Por otro lado, tenemos las campañas que están a favor, que son dadas por colectivos feministas. Estas igual han estado metiendo presión en redes sociales a partir de que se dice qué día van a ser las sesiones para la discusión que existe. Los hashtags que utilizan regularmente son será ley, aborto legal ya, aborto legal en todo México y marea verde son como los más grandes. Lo que
bien los productos comunicativos, a diferencia de los que tienen los que están en contra, es que ellas se preocupan justamente por lo que mencionaba Frida, por demostrar que esto es un derecho y que es un problema de salud pública. Buscan informar y explicar por qué su movimiento es tan grande y por qué su movimiento es valioso, más que simplemente criminalizar. Como aquí les puedo mostrar, tenemos unas campañas del IPAS, que es una organización que se encuentra en varias partes del mundo, que explica, en este caso, la despenalización del aborto y cómo el aborto es seguro con una de las formas, que es de forma médica. Explica cómo se utiliza, explican cómo funciona este medicamento y qué es lo que deben de esperar al hacerlo. También tenemos aquí otra infografía que explica cuándo es legal abortar en nuestro país, que como ya lo mencionaban mis compañeros, en las legislaciones estatales se encuentra más específico y la que es legal en todo el país es en el caso de violación. Y lo que ellas tratan es de informar, o estos grupos o colectivos lo que tratan es de informar qué es lo que se está buscando, en qué causales es legal, por qué se quiere o por qué se pretende un aborto legal, más que criminalizar o convencer de si es bueno o no abortar. Finalmente, lo que se está pidiendo es que, o lo que ellas están pidiendo en este caso, es que haya una educación integral sobre el aborto y sobre la educación sexual, porque también su eslogan es educación sexual para educar. A ver, aquí lo tengo. Bueno, lo voy a presentar es en un GIF, pero lo que ellos pretenden es una reforma o una educación integral respecto a la educación sexual y cómo eso afecta no solamente a las mujeres, sino en general a la sociedad o a la población. Adelante, adelante Valeria. Respecto a las informativas, como les mencionaba, existe la página de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Lo que nos presenta son mapas con las clínicas, con las diferentes clínicas que existen dentro de la ciudad, números a los cuales llamar, lo que puedes ubicar, te da los requisitos y las preguntas frecuentes donde responde cualquier persona del país puede ir a abortar, solamente con una identificación oficial, deben de ir acompañadas, y los servicios en general que ofrecen, que aparte de ser la interrupción legal del embarazo, la mayoría de estos centros ofrecen métodos anticonceptivos para el uso posterior, porque lo que se pretende es que no incidan o que no regresen a realizarse un aborto, porque como puede ser peligroso, puede, pues también genera un gasto que obviamente al gobierno no le conviene, y como Frida lo decía, ese gasto está centralizado en la Ciudad de México, y eso hace que este sea un problema todavía mayor, tanto de gastos como de salud pública, porque finalmente le seguimos cargando la mano de prácticamente de todo un país y de todas las mujeres que abortan a una sola ciudad, lo cual no es conveniente. Por eso es por lo que las campañas lo que piden es que sea integral y se respeten los derechos. Lo que mencionaba Frida también es muy importante sobre la educación a nivel educativo, porque la mayoría de las asociaciones o colectivas feministas están hechas por mujeres universitarias que tienen cierto nivel educativo, que lo que pretenden es informar al resto de qué es el aborto y de cómo pueden llevarlo. Incluso hay asociaciones que se encargan de acompañamiento o de dar cierto apoyo económico para que las mujeres que no son de la ciudad
pues puedan ir acompañadas y tengan un lugar donde quedarse y puedan acceder a la interrupción legal del embarazo. Y todas estas asociaciones se mueven gracias a financiamiento de las mismas personas que las apoyan. Porque al no ser accesible y, como lo mencionaba Frida, al tener medidas desesperadas en varios estados, pues las mujeres se han organizado para ya no tener que sufrir por esto, ¿no? Y creo que eso sería todo respecto a las campañas, así muy, muy a grandes rasgos, porque también hay campañas que se hacen temporales, como sobre la no criminalización de las mujeres, el embarazo infantil, o lo que sería niñas no madres, el pañuelazo o el 28S, que es para el movimiento mundial por la interrupción legal del embarazo. Y esos son como los ejes básicos por los que se mueven la mayoría de las asociaciones, así como el concientizar niñas no madres y una maternidad elegida, porque básicamente lo que ellas dicen es que finalmente nuestros cuerpos como mujeres no tienen que estar sujetos a decisiones políticas de terceros. Y eso sería todo por parte de las campañas. Voy a presentar un producto comunicativo que está basado en el manual de prácticas clínicas para un aborto seguro que presenta la OMS. ¿Cómo se realiza un aborto? ¿O cómo se puede realizar un aborto? La OMS tiene que, en su protocolo, que está hasta las 14 semanas, pero en general en el mundo está hasta las 12 semanas de gestación, dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Valeria, es que todavía tenemos la presentación de tu exposición. Ok. Baja la presentación y ahora sí, sube el producto y reinicia, por favor, en este. Okay. Ahora sí. Que es el cómo se realiza un aborto. Bueno, cómo se recomienda realizar un aborto, que, como les comentaba, es del Manual de Práctica Clínica para un aborto seguro de la OMS. La OMS, dentro del manual, explica que puede ser hasta las 14 semanas, pero en general se realiza hasta las 12 primeras semanas del embarazo. ¿Qué métodos se recomiendan? De las 0 a las 12 semanas de gestación se recomiendan 2 métodos: el aborto médico o la aspiración al vacío. En este caso, ¿qué es el aborto médico? Que es el más usado. Es un proceso que se realiza sin intervención quirúrgica, que implica el uso de medicamentos que por cuestión, bueno, que no viene explícito, pero pues ya se ha dicho en muchos lugares cuáles. Puede realizarse en casa, pero el protocolo o este manual lo que explica es que debe de ser con recomendación médica y con seguimiento médico, porque puede generar un problema a largo plazo. El otro método que recomienda es la aspiración al vacío. Es un procedimiento que se realiza en una clínica certificada. En este caso, todas las de la Ciudad de México están certificadas. Se realiza en una sola sesión y dentro de esta misma sesión se permite la colocación de métodos anticonceptivos, que es lo que recomienda la OMS que se realice si es esta forma de realizar el aborto. ¿Qué es lo que promueve este manual en general? La salud de las mujeres y las adolescentes y sus derechos humanos, como lo había comentado Frida y Francisco. La toma de decisiones informada y voluntaria, como decía Frida, para que no se tome como que nada más toma la decisión así porque sí. La autonomía de las decisiones, igual como lo mencionaba Frida, son nuestros cuerpos y deberíamos decir. La no discriminación por los derechos humanos. La confidencialidad y privacidad, porque finalmente son procesos
personales. Y bueno, aquí está el link en el que se encuentra el manual como tal. Y voy a presentar un GIF. Que como les decía, es el lema de estas campañas: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, porque lo que se busca es que deje de estar en la clandestinidad, porque finalmente va a seguir pasando, las mujeres van a seguir abortando, el chiste es que lo hagan de la manera, o la idea de todo esto es que se haga de la forma más segura y más cuidadosa posible, porque no solamente es un proceso complicado en cuestión médica, también es un proceso complicado mentalmente, y creo que por respeto o por tantita humanidad deberíamos de contemplarlo de esa manera, que finalmente son sus cuerpos, son sus decisiones y son procesos que las mujeres llevan y por algo llegan a esa resolución. Y eso sería todo por mi parte. Gracias, Valeria. Va a presentar sus productos Frida, Así es. por favor. Permítame 2 segundos, por favor. ¿Qué me deja? Ay, ¿qué me deja? No entiendo. Ay. Frida va a presentar un tríptico y un banner. Adelante. Perdón, voy primero a presentar una infografía sobre qué es el aborto, la cuestión, bueno, empecemos con el concepto, qué es el aborto, la cuestión legal, por qué no es legal, qué hacen las mujeres que desean abortar por cuestiones que van fuera de esta legalidad, es peligroso abortar, y todo este la infografía seguía en preguntas básicas para guiar bien como toda esta información, porque es un tema muy complicado y porque hay muchas vertientes que no son muy consideradas y no todas las personas están tan involucradas en el asunto del aborto como para dar por hecho que ya entendieron el aborto o saben de qué va el aborto y cuáles son las estadísticas del aborto. Por eso decidí plantear como esas preguntas como una especie de guía para ir entendiendo de manera sintética el aborto, ¿no? Y la segunda parte de esta infografía es ¿por qué legalizar el aborto? Y ven las razones, y concluyo la infografía con un lema que es muy característico de
la lucha por la legalización del aborto, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y bueno, toda esa información está fundamentada en el Código Penal del Estado de México, en el INEGI, en el ENDIRE y en GIRE. Esta es mi infografía. Ahorita les presento el folleto. Esta es la carátula, digamos. Bueno, esta es la primera parte, el primer doblez, y hablo del aborto. Quise colocar esta imagen como para hacer alusión un poco al feto, pero no realmente el feto, sino la capacidad que tienen las mujeres de reproducir, pero no necesariamente una vida humana, sino de reproducir cosas naturales y de cómo eso nos pertenece en el sentido de si queremos dejar que salga o no salga. Por eso como esta ilustración puede que no se entienda muy bien, pero creo que es una ilustración que amortigua un poco el impacto de hablar de un tema tan fuerte, y también para no desviar la intención del aborto, puse las pastillas por la idea del misoprostol y que muchas mujeres abortan por medicamentos y no en clínicas. Y bueno, el puño y el pañuelo de la lucha feminista. Aquí están las fuentes, en este sector están las fuentes de donde tomé la información. Aquí están las cifras, sobre todo del 2015 y 2016, porque en los últimos años no ha habido censos. Sabemos que los censos se hacen 2 o cada 3 años, entonces los últimos datos encontrados sobre el aborto son del 2016. Y por la parte interna tenemos de nuevo el concepto de qué es el aborto, la cuestión penal del Estado de México, las alternativas para abortar, cómo se puede hacer, que está el misoprostol, las clínicas clandestinas y las redes de apoyo de agrupamientos feministas, que se les conoce como redes de acompañamiento. Y en esta parte hablamos de la interrupción legal del embarazo, como tal, el logro, digámoslo así, en 26 de abril de 2017 para la Ciudad de México, y las causales principales por las que se permite el aborto, pero no está legalizado en otras regiones del país. Y bueno, este es el tríptico. Voy con el banner. Permítanme un segundo. Este es igual, todos los productos están orientados bajo la misma idea, que es partir del aborto, lo que implica el aborto, para llegar a Lilith. Yo lo veo como un camino que hay que trazar, y así lo intenté plantear más bien en los productos comunicativos, que partamos del aborto, de todo lo que implica el aborto, de cómo se lleva a cabo el aborto, para llegar a la interrupción legal del embarazo, porque el aborto ha existido desde hace años, y el aborto, no porque no sea legal, no quiere decir que no existe. Entonces es bien importante enunciarlo, señalarlo, porque lo que no se enuncia no existe. Entonces hay que enunciar que el aborto existe, quieran o no quieran las políticas, y que las políticas públicas lo estén negando, es como, no quiere decir más bien que no existe el aborto existe y por tanto hay que tratarlo. Y me faltó, creo, no, yo les expuse los 3, ¿verdad? Ya. Y bueno, tenía una recomendación de un podcast que está fuera del proyecto, pero solo se los quiero como compartir, porque es un tema que relaciono totalmente, y es un podcast muy largo, pero que habla mucho sobre el aborto como una cuestión de salud, y sobre todo en cuarentena, cómo está íntimamente ligado con las cuestiones de salud, y por qué deberíamos estar insistiendo en que el aborto sea tratado como un tema de salud pública. No sé si quieran escuchar los últimos minutos, son como 20 segundos, o si no, solo les comparto. Adelante, adelante, por favor. Gracias.
No sé si me escuchan ahí. En concreto, porque todas hacemos historia. Las acompañantes de aborto. Las que salen a las calles a exigir. Las que exigen desde su casa. Las que formamos redes de apoyo. Las legisladoras que lo defienden en el estrado. Las que se cuelgan un pañuelo verde. Las que lo defienden en las aulas. Las que han abortado. Las que quisieron abortar y no pudieron. Las que nos arrancaron en abortos clandestinos. Las que abortaron solas y en silencio. Las que querían maternar y las obligaron a abortar. Las que querían abortar y las obligaron a maternar. Las que fueron señaladas por decidir sobre sus cuerpos. Las que fueron encarceladas por abortar. Las niñas a las que no se les dio la opción de abortar. Las que no querían más hijos y abortaron. Las que ejercen una maternidad decidida y responsable. Todas y cada una somos históricas. Que sea ley. Que sea ley. Que sea ley. Que sea ley. Va a ser ley. La conclusión del podcast es un poco largo, por si quieren escucharlo, pues ahí está, les paso el link si les interesa, y reproduje los últimos porque creo que concretiza muy bien toda la situación, todos los factores socioculturales y económicos que involucran el aborto, y por eso lo puse. Es todo de mi parte de los productos comunicativos. Gracias. Gracias. Adelante, Francisco. ¿Listo? ¿Me ven? Sí. El producto comunicativo, sí. Ok. En primer lugar voy a presentar, este es un banner. ¿Sí se ve? Sí. Lo nombró legalizar el aborto. Aquí en primera parte, toda la información está sacada y tomada del Grupo de Información en Reproducción Elegida, el GIRE. Y en esta parte de abajo, como lo recomendó el maestro, puse un espacio en blanco para, no sé, para las organizaciones que lo puedan utilizar o que se deban anexar. En primer lugar, hablamos aquí, en México existe una gran brecha entre los derechos establecidos y en papel y los servicios a los que de hecho tienen acceso las personas. Es decir, tenemos grandes diferencias entre lo que está escrito y lo que realmente se hace, ¿no? También en la segunda parte, la criminalización por aborto en México sigue patrones comunes en el que niñas y mujeres llegan a un servicio de salud con un aborto incompleto o en evolución y son cuestionadas y denunciadas por el mismo personal de salud, trabajadoras sociales o por sus familiares y conocidos. Hace un rato les mencionaba eso, que en mi conclusión y en las conclusiones que también hemos llegado es que las mujeres que son denunciadas son precisamente por esta situación. También, pues para hacer conciencia, porque este banner intenta como hacer conciencia sobre la situación y sobre por qué debería ser legal el aborto, se deben interponer recursos de amparo y controversias constitucionales fundadas en el derecho internacional de los derechos humanos, como lo mencionaba hace rato, para que se garanticen íntegramente que quien decida abortar no sea condenada por el Estado. Y al final, agregamos la frase aquí, la discusión no es aborto sí o aborto no, es aborto legal o aborto clandestino, que también es uno de los lemas que han utilizado las colectivas feministas para denunciar esta situación. Y bueno, esto es por parte del banner. Y también hice un tríptico. ¿Sí se ve? Sí. Ok, en esta parte el tríptico lo llamo así, despenalización del aborto. En este caso, despenalización, en el caso del banner lo ponía como legalizar el aborto. También la fuente es del Grupo de Información en Reproducción Elegida, el GIRE. Continuamos en la segunda página con el aborto, la explicación que daba al principio en mi exposición sobre el aborto y sobre la terminología médica que menciona que se comprende como la pérdida del producto de la concepción antes de alcanzar la viabilidad uterina.
También en esta parte de aquí de en medio, en la tercera página, abordo sobre los dos casos en las dos entidades que se realiza de manera legal la interrupción del embarazo por parte a petición de las mujeres. Aquí también los derechos que mencionaba hace rato, que se violentan los derechos en estas legislaciones. Y en la siguiente página hablo sobre la regularización la regulación, perdón, del aborto en México y cómo esta es restrictiva en todo el país, pero la única causa legal que se contempla es por violación sexual en todo el país. También sobre las sanciones, hago mención aquí sobre las sanciones que se realizan y énfasis en las formas de tratamiento y médico-psicológico, que también son una manera de sancionar a las mujeres que realizan un aborto. Al final, concluyo con el mismo texto del banner, porque sigo haciendo énfasis en que se debe recurrir a amparos y controversias constitucionales para fundamentar el derecho internacional a los derechos humanos, para así garantizar que quien decida abortar, aquí tuve un error de espacio, que quien decida abortar no sea condenada. Y básicamente los dos productos que realicé están hechos de tal forma para que se pueda concientizar a la población de por qué debería de ser legal el aborto, y de llamarlo así, como dijo Frida hace un rato y como también lo dijo mi compañera Valeria, se debe de llamar como tal el aborto, porque realmente no existe una interrupción legal del embarazo, dado que las condiciones no se permiten así. Y eso sería todo por mi parte, y creo que con eso concluiríamos la participación del grupo. Muchas gracias por el desarrollo de esta temática. Si quieres apagar el video, por favor. ¿Ya nos está compartiendo mi pantalla? No, ya no. Nada más Ok. apaga el video, por favor. Listo. Gracias. Le voy a pedir a Rebeca que en un minuto comente la exposición de Frida, por favor. ¿Me escucho? Sí. Bueno, yo considero que estuvo bien planteada. Bueno, me gustaría hacer un poco énfasis en sus productos comunicativos que, bueno, en realidad me gustó la imagen en la que ella hacía referencia en el tríptico, porque creo que es un tema delicado, entonces, y que no es socialmente muy bien aceptado, entonces me gustó la forma en la que ella lo abordó, que donde no trata de ser tan agresiva, sino también busca esa empatía con la audiencia, que es lo que a mí me agrada. Solamente que en algunos de sus productos comunicativos vi la información un poco junta, como que se veía muy espaciada en los párrafos, pero se veía muy apretado. Pero es la única cosa que yo tomaría. Igual creo que en el banner hay una parte en el banner donde la información y el fondo llegan un poco a contrastar un poquito, pero de ahí en fuera creo que me gustó la forma en la que lo abordó, lejos de ser muy invasiva o muy agresiva, supo tomar el tema. Ok, muchas gracias, Rebeca. Eduardo Ruiz, tu comentario para tu compañero Francisco Peña. Sí, bueno, sí se escucha, ¿cierto? Sí. Vale, pues en cuestión de la exposición igual me pareció correcta. Bueno, algo que quiero resaltar
más general para todo el equipo es la cromática que usaron. También me pareció correcta, que pues en la presentación de mi compañero se veía. En cuanto a sus productos comunicativos, creo que el tipo de letra en el último, en el tríptico, no era todo uniforme, pero fuera de ello estuvo bien. Creo que, bueno, sí, en general me gustó más el tríptico, y en cuanto a su exposición la sentí bien, fluido. Okay. Muchas gracias, Eduardo. Alejandra, por favor, tu comentario para Valeria. Bueno, ¿ya me escucho? Sí, adelante. En cuanto a la exposición, me pareció que hiciera como una clasificación de las campañas, que nos diera a conocer lo que en cada una de ellas, la perspectiva que maneja, pero bueno, dentro de eso me perdí un poco en cuanto a el análisis. Creo que bueno, a mi parecer hizo falta como ahondar en, en cada una. Y bueno, en cuanto al producto, yo creo que el GIF me agradó, pero me habría gustado que presentara alguna animación o algo que no fuera solo las letras. Y bueno, ya creo que es todo. Gracias, Alejandra. Lorena, por favor, 1.5 minutos para la exposición en general del grupo. Adelante. Sí, doctor, gracias. Bueno, en general respecto al PowerPoint, sugiero que revisen bien su tamaño de letra y su tipo de fuente, porque hay mucha variación entre el tipo y el tamaño de fuente, entonces eso hace que de pronto cierta información la perdamos de vista o no le demos la importancia que otra, ¿no? Entonces ahí para que por favor vean de qué manera pueden modificar ese punto. En cuanto a las estadísticas que nos presentó Frida, ahí Frida revisa la página de ILE. Comprendo que esta gráfica que nos presentaste del número de casos por entidad, la sacaste de Gire, pero sugiero que revises directamente en ILE porque ahí ya está actualizado hasta 2019, hasta mayo, junio de 2019, entonces para que justamente nos des el panorama más actual. Hizo falta durante toda la presentación un poco de contexto internacional, qué está pasando a nivel internacional respecto a esta legalización del aborto y también en cuanto a la penalidad que existe, ¿no? Hay algunos países que por ningún motivo puedes abortar, o sea, así está en peligro la vida de la madre, y hay otros países en las que, como ya lo decía un poco Francisco, si el bebé, el producto es mujer, inmediatamente incluso se pide que aborten, ¿no? Entonces, creo que es parte fundamental de este tema y que deben de abordar. Si no fue acá, espero que estén en el ensayo. En cuanto a las campañas que nos presentó Valeria, ahí es importante también que los tres tomen en cuenta que hay dos instituciones muy importantes que no debemos de perder de vista y que deben incluir su análisis en el ensayo, que es esta organización que se llama La Vida por Delante, que tiene spots incluso de televisión que se han presentado a nivel nacional, en donde justamente piden esto, ¿no? Que sobre todo presentan a niñas y adolescentes que no aborten, sino que busquen ayuda con esta institución para que ellos les ayuden, etcétera. Y hay otra que al contrario, que es María Stops, que también tiene spots de radio y televisión que promueven el aborto y que promueven la ayuda para, si no eres de la Ciudad de México, ellos ven de qué manera te pueden transportar o lo que sea para que acudas a alguna de las clínicas que están acá en la Ciudad de México. Entonces, creo que estas instituciones son básicas, que las incluyan, porque son las que están presentes a nivel nacional y de manera pública, ¿no? En cuanto a los productos comunicativos,
En general, a los 3 les faltó que pusieran iconos de las instituciones. Los lemas, recuerden, si bien ustedes están utilizando los lemas de algunas organizaciones o de las redes sociales, pues yo creo que valdría la pena que ustedes hagan un propio lema, porque recuerden que la característica del lema es que sea recordable, y algunos de los lemas que utilizaron son muy largos, ¿no? Entonces ahí habría que hacer esos ajustes. En el caso del GIF que hizo Valeria, igual pues pierde un poco de esa interactividad. Entonces yo creo que ahí después, por ejemplo, puedes poner un lema y después poner una imagen o estadísticas para que tenga mayor interactividad. Y en cuanto al banner, tanto de Frida como de Francisco, igual veo demasiada información. Recuerden que un banner dura unos segundos, ¿no? Cuando está en una plataforma, en una página, solo dura unos segundos. Entonces, precisamente para que esa información se quede presente y pueda llamar la atención para ver más información, pues tienen que ser muy concretos con la información o el mensaje que quieren dar. Y bueno, en el tríptico, para el caso de Francisco, igual hace falta un directorio. Recuerden que el tríptico debe de tener cierta información que es relevante, ¿no? Entonces ahí falta un directorio en el que diga, tú pusiste la fuente que es de una organización, me parece, entonces poner justo en esa parte de en medio donde va el directorio, poner organización tal, dirección, página, no sé, etcétera. Y bueno, esos serían mis comentarios en general, doctor. Gracias, muchas gracias, Lorena, por la participación. A ver, voy a dividir mis comentarios en 3 aspectos de lo que espero ver en sus productos y en su ensayo. Ya me dirán si, como parece, cada quien va a hacer su propio ensayo para darle énfasis al ángulo que cada una de ustedes desarrolló y tú también, Francisco. Pero vamos a ver. Tienen una cromática, me refiero a los productos, tienen una cromática compleja por el asunto de el color verde que está asociado a esta lucha para conseguir este derecho. Y entonces mi sugerencia es que usen un marco o una línea, una pleca verde y dejen más limpios los productos. Es decir, tener todo como fondo el verde porque es el color del movimiento de la marea verde no es la mejor estrategia. Entonces, aprovechen una estrategia comunicativa que es emplear una parte para implicar al todo. Puede ser, bastaría el puño y la pañoleta verde en una parte visible y ya. Y lo demás, diséñenlo para que sea mucho más legible y de mayor impacto en sus productos comunicativos y tenga mayor limpieza y una estética mucho más cuidada. Pero también pueden hacer un marco, una línea que enmarque, como una especie de María Luisa, hagan de cuenta, ¿no? En color verde, afuera una banda blanca, y ahora sí, diseñen, porque si no, se les va a complicar esa cromática como la manejaron en esta ocasión en sus productos comunicativos. Varias cifras que mencionan requieren de la fuente oficial de donde se tomaron. Y hablo tanto de la exposición que ahora hicieron como de los productos comunicativos. Y, digamos, creo que
sobre las campañas, particularmente en el asunto que desarrollaste, Valeria. Aquí yo lo que te pido es un análisis con herramienta metodológica comunicativa, comunicacional, el análisis de la campaña. Haz el análisis de contenido de lo que están planteando. Me parece muy interesante el ejercicio. Es decir, a ver, voy a localizar las campañas a favor, en contra y las informativas. Me parece muy bien. Sí, pero ahora tú demuestra en tu ensayo que estás aplicando con rigor el análisis comunicativo de esos mensajes. Porque si no, resultan comentarios como los podría hacer cualquier persona integrante de la audiencia, cualquier lector, pues hace los comentarios, digamos, parecidos a los que tú comentas. Y no es la idea. Busca herramienta de análisis de contenido desde el campo de la comunicación y desmenuza qué están presentando. ¿Cuáles son los recursos argumentativos, discursivos que se emplean cuando dicen salvemos 2 vidas? ¿Qué están diciendo ahí? ¿Qué están diciendo con la imagen de la soga que connota un colgado, un ahorcado y que lo ligan a un feto ya muy avanzado? Pero tienen que desmenuzar mucho más este análisis de contenido con herramienta de la comunicación. Por otro lado, para los 3 ensayos, lo mencionaron. Yo espero ver en su análisis de esta temática el papel de la Iglesia Católica y sus posturas, el papel de partidos como el PAN y sus posturas al respecto, porque si no, no explicaríamos cómo es que en Michoacán y en Guanajuato no prosperan, incluso en el propio estado de Oaxaca, que es el segundo que lo ha logrado, no se han puesto en operación las clínicas, precisamente por la influencia de la Iglesia Católica y porque médicos generales y ginecobstetras se oponen a que se les capacite, ya lo habíamos comentado, porque argumentan, y están en su derecho, problemas de conciencia. Entonces, yo no acepto que me capaciten para aplicación de la interrupción legal del embarazo porque va contra mis principios. Ahí está la Iglesia presente. No me refiero a que el Papa necesariamente salga o el obispo, que lo hacen, sino que la Iglesia está presente porque la traemos en la cabeza. Y entonces cuando decimos yo no le entro a eso porque eso es vida, pues ahí está la Iglesia, construida como un elemento de orden axiológico. Todos los partidos conservadores están metidos en esa defensa y no se diga la asociación Provida, así que espero el análisis en ese sentido, ¿no? En todos los casos. ¿Y qué papel están jugando los medios de comunicación en este asunto? ¿Y qué papel están jugando los congresos estatales? Que hay varios que tienen la iniciativa y varios que la han puesto en agenda, en estudio, ¿no? Dices, está en comisiones de estudio, claro, porque no quieren sacarlo y porque ya vieron el hashtag, ¿no? Que si aprueban, no tendrán votos. Eso es el análisis de contenido que yo esperaría en sus trabajos. Y por el otro lado, hay un gran ausente en este orden de la exposición y en orden argumentativo, hay un gran ausente, que es la visión patriarcal y machista. Ahí, es decir, es una manera, se trasluce detrás de la no aprobación, no legalización del aborto, se trasluce uno de los
principios fundamentales del patriarcado. El cuerpo de las mujeres pertenecen a los masculinos. Y hasta que digan los masculinos, las mujeres podrán hacer algo con su cuerpo. Ahí hay un componente histórico, que ya lo habíamos comentado, de más de 5,000 años de existencia. Entonces, eso es lo que yo esperaría. Por un lado, sus productos comunicativos utilicen el verde, pero colóquenlo como una parte en el diseño, una parte estética colocada. No sé si recuerden, en uno de los productos que vimos de Sencida, imagínense que la lucha contra el VIH y el SIDA en el mundo es un color rojo, pues imagínense que ponemos toda una base, todo un fondo rojo, va a ser imposible hacer un buen diseño. Entonces hicimos un pedacito de listón y lo pusimos en una de las esquinas. Pues podrían hacer un pedacito de listón color verde o el puño con la pañoleta en color verde, muy claramente identificado, y ya diseñen en blanco o con otras tonalidades el resto de sus productos comunicativos. Me dio la impresión, y no quiero dejar de comentarlo, me dio la impresión que en el GIF que se presentó, realmente es un texto de otra fuente, por lo que luego además se expuso. Es un texto que el que termina con no morir, es un texto de alguien o de una institución. Hay que tener mucho cuidado porque no podemos, sí podemos referir, insertar, siempre que digamos de dónde está tomada esa leyenda, ese texto, ese párrafo, porque no es nuestro. Y ahí me coincido con el señalamiento de mi colega Lorena, hagan un esfuerzo por hacer sus propios eslóganes que son fundamentales. Pues muchas gracias por el esfuerzo. Nos vemos el próximo martes. Ayúdame con el pase de lista, por favor, Lorena. Sí, doctor. ¿Y quién expone el próximo martes? Sí, doctor. Alma Violeta. Guillermo Colín. Sharon. Celeste. Presente. Julisa. Julisa, ¿sí está o no está? Sí, Julisa dice. Mandó un mensaje. Ok. Por el chat. Giovanni. No está. Frida. Rebeca. Presente. Alejandra. Presente. Alejandro. José Alberto. Presente. Cristina. Presente. José Francisco. Presente. Luis Fernando. Presente. José Iván. Presente. José Eduardo. Presente. Andrea. Presente. Jesús Uriel. Carla María. Presente. Listo, doctor. Y le toca exponer a Andrea, José Alberto y Luis Fernando con ITS. ¿Van a exponer todas las infecciones de transmisión sexual? No. El virus del No, solo papiloma nos humano. vamos a enfocar en el virus del papiloma humano. Ajá. Entonces, más bien, el tema es ese, ¿no? Es virus del papiloma humano. Nos enlazamos el próximo martes con ustedes tres, me enlazo a las 8:55. Sí, está bien. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias por el esfuerzo y conectarse. Seguimos en contacto. Por favor, envíenme las escalas de evaluación de esta exposición de sus compañeras y de su compañero en privado al WhatsApp. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.